amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo día de nuestro Revelado Fest volumen 3. Hoy, siendo nuestra sexta mesa, empezando 10 para las 6 de la tarde, soy Flor Ruiz, tengo el gusto de presentar a nuestra mesa Miradas Descentralizadas, Voces y Retos. ¿De qué se trata nuestro evento que hoy nos convoca a 5 fotógrafos de diversas regiones? Dentro de los objetivos de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, se encuentra en el poder tener una mirada más integral del país, estar en expectativa de lo que nos compete, que es la coyuntura, los trabajos y la manera de producir en nuestras diversas regiones. Sobre todo en estos momentos, cuando una pandemia nos tiene en encierro, tenemos una diversidad de periodistas que en sus regiones, de manera independiente, con proyectos personales, trabajando para algunos medios independientes o para algunos medios masivos, así también como instituciones, vienen haciendo registros personales y registros con la competencia de su cámara y además con otras maneras de mirar y otros formatos que involucran parte de esta mirada, que muchas veces los fotógrafos en Lima no las tenemos porque podemos desarrollarnos más como fotoperiodistas. Bueno, con esta pequeña introducción paso a presentar un poco a la mesa. Les pedimos por favor que puedan hacer sus preguntas si es que les parece después de cada presentación. Vamos a hacer una presentación, luego alguna pregunta, ¿sí? Y al final, la metodología es que al final le hacemos unas 4 preguntas con la mayor posibilidad de participación de ustedes. Les agradecemos que sigan compartiendo en sus redes sociales y este Facebook Live también lo van a tener permanentemente subido en nuestras plataformas. Bueno, nuestros invitados esta tarde son de las diversas regiones como Madre de Dios, La Libertad, Cusco, Loreto y Arequipa. Nuestro primer invitado fotoperiodista es el fotógrafo Pavel Martirena Guamán, quien viene desarrollando una diversidad de su trabajo en Madre de Dios, sobre todo hablando de la coyuntura y dando voz al tema que tiene que ver con la minería informal y todo lo que implica temas de conservación. Nuestro segundo ponente va a ser Douglas Juárez, de la ciudad de Trujillo, que en La Libertad él viene hace más de una década desarrollando con gran potencial una diversidad de formatos, a partir inclusive de su plataforma que es Una Foto, de amplia trayectoria. Nuestra tercera invitada, dando voz también a las mujeres, es Jimena Rodríguez, limeña, que ella viene trabajando desde hace poco tiempo en la ciudad de Cusco, en una comunidad donde también está haciendo una diversidad de registros fotográficos. César von Banzer es nuestro cuarto participante hoy. César ha estado haciendo un trabajo muy arduo, involucrado bastante, tuve la oportunidad de entrevistarlo a él para un reportaje también, y César se ha involucrado mucho en todo lo que es el registro en tiempos de pandemia. Y finalmente va a cerrar nuestra mesa Denis Maiwa. Denis Maiwa Coaquira trabaja en la ciudad de Arequipa y también, como nuestros otros invitados, está haciendo un registro visual bastante diverso, tratando de integrar y dar voces diversas a la cultura. Pasamos entonces a presentar a Pavel Martirena. Pavel es fotógrafo, realizador audiovisual y activista. Tiene estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú. Es becario del programa Proyectos Fotográficos Documentales y Artísticos del Ministerio de Cultura por la Universidad Diego Quispe-Tito en Cusco. Tiene formación cinematográfica en la Escuela de Cine Amazónico. Actualmente colabora con Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, desde donde trabaja para diferentes instituciones en temas de desarrollo sostenible, pueblos originarios y cambio climático. Su primera exposición fotográfica individual se titula Amazonía Profunda, retratando la dura realidad socioambiental a partir de la minería aurífera en la selva. Esta exposición se expuso en 2018 en el Congreso de la República. Ha sido invitado a formar parte de la exhibición fotográfica itinerante del Perú que imaginamos,
organizado por el proyecto Bicentenario hacia el 2021. Como activista audiovisual es parte de la Red Tierra Activa Perú desde el 2014. Actualmente, Pavel desarrolla un proyecto fotográfico acerca de la pandemia en Madre de Dios. Te damos pase, Pavel. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y deseosos de escucharte y de compartir contigo todo tu trabajo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya de noche un poco por aquí. Estoy hablándoles desde Puerto Maldonado. Gracias a la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, gracias Flor por la introducción. Y bueno, he venido un poco a compartirles parte de un proyecto fotográfico que estuvo en mi retina mucho tiempo hasta que pudo dar luz el 2018. Dicho sea de paso, este proyecto, aún a pesar de haberse presentado en el 2018, aún hoy tiene vigencia porque seguimos hablando de los mismos problemas que involucra a no solamente medio ambiente, sino también a poblaciones originarias, pobreza, exclusión y definitivamente un problema mayor que es complejo, que incluso tiene características como la corrupción y la indiferencia. Bien, voy a compartirles antes un video introductorio, espero que no se aburran mucho, acá voy a compartir para que puedan ver, compartir. Bien, este es un reportaje de Rudy Jordán, a quien saludo y estimo mucho. Riesgo los bosques amazónicos y las áreas naturales protegidas, sino la vida de los pobladores. Esto es lo que revela Amazonía Profunda, una muestra con 16 imágenes captadas por el fotógrafo peruano Pavel Martiarena, que se presenta en el Congreso de la República. Por eso se titula Amazonía Profunda, ¿no? Porque es mucho más que lo superficial o lo anecdótico. Te quiere llevar a una Amazonía que de repente no te provoque ir a comprarte un paquete turístico, sino a una Amazonía que está en conflicto, en permanente conflicto, ¿no? En permanente lucha por los recursos naturales, en este caso es el oro, ¿no? Y todos los impactos, no solamente ambientales, ¿no? Sino también sociales. La minería acuífera que se practica de manera informal e ilegal desde hace décadas en la zona han convertido a Madre de Dios en un verdadero infierno. La contaminación con mercurio, la anemia, la inseguridad ciudadana y la trata de menores son problemas derivados de una salvaje explotación de los recursos. Hay informes del Ministerio de Justicia, la Comisión de Trata, que demuestran con datos absolutamente claros de que Madre de Dios es el tercer distrito fiscal con mayor denuncias por trata de personas. El problema de trata es un problema que en el Perú entre un 30 y 40% hasta el año 2014 tiene que ver con niñas y jóvenes de menos de 17 años. Para el congresista Alberto de Belaúnde, la displicencia para enfrentar el problema tiene una explicación. Hay un interés directo de varios colegas acá en el Congreso de que este tema no se vea, porque hay que saber que el dinero ilícito de la minería ilegal se encuentra presente en las campañas electorales y en la vida política del país. Y ese es uno de los flagelos que tenemos que enfrentar. Al cierre de esa nota se debatía en el Congreso la continuidad de la muestra Amazonía Profunda. Sus poderosas imágenes muestran con crudeza el daño ambiental y humano causado por la minería acuífera en la ciudad. El problema es de tal alcance que en las listas políticas que se presentan a las elecciones de octubre hay personajes vinculados a la minería informal. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. Bueno, eso fue un video que se grabó en medio de la exposición de Amazonía Profunda. Y bueno, voy a hablar ahora del proyecto. Este es un proyecto que dio la luz y se dio en forma de exposición fotográfica y que con el tiempo, desde el 2018, ha ido buscando muchos otros caminos. Ha encontrado caminos desde lo virtual, como esto que estoy haciendo, hasta lo
lo activista, porque muchas de las fotos también andaron en marchas y plantones. Vamos a hablar del contexto. El contexto es esto, es la selva suroriental de Madre de Dios, una de las selvas más intactas aún del Perú y de Sudamérica, debido a que sus cuencas hidrográficas, sus ríos, no se conectan o no desembocan en el lado peruano del Amazonas, sino en el lado boliviano y brasilero. Esta especie de exclusión del territorio peruano hizo que esta zona donde estoy sentado recién pudiera colonizarse a principios del siglo pasado. Y bueno, tenemos ahí al gallito de las rocas, una especie emblemática, de hecho es la ave nacional del Perú. Estas todas son mis fotos, bueno, no hay que aclarar eso, creo. Tenemos especies que, por ejemplo, insectos, récord en número de insectos que incluso se camuflan de una manera maravillosa, ¿no? Cientos o miles de años de evolución para que este insecto tomara la forma de una hoja y pase desapercibida. Bueno, en esa ocasión, para mi cámara no pasó desapercibido, felizmente, ¿no? También es hogar de los pueblos originarios, de 7 pueblos originarios, 3 de ellos autóctonos de Madre de Dios, e inclusive uno que solamente habita en Madre de Dios, que son los Seejas. También están los Arakbut y los Machiguengas. Más o menos, bueno, esta es una foto en una comunidad nativa, en Chipetiari, el pueblo Machiguenga. Bueno, más o menos, esta foto siempre la pongo porque más o menos esto fue como, esto me recuerda mucho a mi infancia, ¿no? A los pies calapatas, como decimos, pies sin sandalias, ¿no? En donde el recreo podía ser la mejor ocasión para quitarse el polo y bueno, y ser libres, ¿no? Como es en el bosque, porque en el bosque respiras aire puro y también eres libre por todo el espacio que tienes. Casi en esto se basó mi sensibilidad para hacer la exposición fotográfica que ahora mismo les voy a presentar. El proyecto fotográfico. Estas son las únicas letras que vamos a ver en la presentación. Bien, Amazonía Profunda, como bien explicaba en el video, es básicamente un retrato de la Amazonía en continuo conflicto. Es esa Amazonía que quizás muchos nos tapamos los ojos y decimos, no, este no es el lago Sandoval, esto no es Pacaya Samiria, esto no son los jaguares, ¿verdad? No son las boas que la gente se pone en los cuellos, o cuando van al Parque de las Leyendas, no son los tucanes, ¿no? Esta es la Amazonía que se está perdiendo, esta es la Amazonía que anda ahí peleándose entre unos y otros, entre gente contra otra gente, gente del lugar contra otra gente foránea, y en el medio los animales, las plantas, una situación muy compleja, ¿no? Esta foto está tomada desde el avión, es la única forma de alcanzar esa altura. Y debajo tienen la carretera interoceánica, que prácticamente fue el origen de la, digamos, de la destrucción en términos ambientales, porque a raíz de su construcción, la migración aumentó en un 450% más, y la gente de las localidades más pobres de Cusco, de Arequipa, de Puno, vinieron a Madre de Dios por el oro. Esta es otra foto un poco más cercana, esta sí es del helicóptero, en donde vemos cómo los árboles, la mayoría palmeras, están prácticamente parados y muertos en vida a la vez, ¿no? Porque el suelo, como pueden ver, está totalmente desnutrido, degradado, así que es cuestión de tiempo para que esos árboles que prácticamente ya no tienen vida, los troncos, mejor dicho, caigan. Y en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, vemos un pequeño campamento minero. Vamos profundizando, vamos a hacerle como un zoom, como le llamamos, y esta es otra imagen, pero al ras del suelo, ¿no? Vemos los sedimentos que deja la minería aurífera, vemos la construcción del mismo suelo, parece que si fuera un cráter lunar, pero aquí, de donde estoy, a 1 hora y media, incluso menos. Esta es una foto también de 2 árboles, una amiga forestal a quien Flor conoce muy bien, mi amiga Tatia Espinosa, me decía que por la altura, estos árboles, por lo menos antes de ser destruidos, tenían como mínimo más de 300 años. Y bueno, y abajo vemos obviamente los cerros de las piedras, que son justamente originadas por la minería.
Pero no solamente es destrucción ambiental, y justamente era lo que hacía de mi exposición como que un poco, no sé si distinto, pero quería también fijarme en las historias de personas, de personajes. Acá tenemos a un niño con un padre al golpe de las 7 de la mañana yendo a la zona minera. Una abuela con su nieta yendo a una comunidad nativa dentro de todo este desierto en medio de la Amazonía. Hay problemas evidentes con respecto a la trata de personas. De hecho, esta foto evidencia o trata de evidenciar un poco eso, ¿no? El traslado de mujeres, chicas o adolescentes a las zonas mineras, en donde yo diría que más del 80% son varones, porque obviamente para hacer el trabajo minero tienes que ser fuerte, alto y pues campeón, ¿no? Entre comillas. Y las mujeres o bien sirven como cocineras o bien sirven, digo esto entre comillas porque ese es digamos, la posición que tienen en este tipo de espacios súper machistas, ¿no? También como damas de compañía o quienes atienden en las cantinas, ¿no? Es alarmante en este tipo de nivel hablar de ese problema dentro de un contexto de minería. Vemos como esta señora de más de 60 años, todos los días, pone sus 4 palos en medio del desierto, camino a Guaypetue, y su techo de plástico, ese plástico azul tan típico y que se ve muchísimo por estas zonas, y vende sus productos, ¿no? Siempre 4, 5, 6 o hasta 7 veces su valor original, es su forma. Ella no habrá visto seguramente ni un gramo de oro en su vida, pero ella es parte de todo este círculo vicioso de actividades indirectas que sobreviven gracias al oro. Vemos esquinas abarrotadas, esas esquinas donde compran y venden oro, abarrotadas por gente que tiene el mineral o va a cambiarlo en ese momento por dinero. Y también vemos cómo ese dinero puede escaparse incluso a universos paralelos, yo le digo, que poco o nada, por ejemplo, podría imaginarse que están ahí, ¿no? Por ejemplo, me gustaría hacer un zoom por aquí, pero bueno, parece que no se pudo, pero allí tenemos marcas como desde Movistar, Claro, Entel, UCB, UCP, en fin, hasta pagar la luz, el agua o pagarse los cosméticos en Unique, en Natura. Es decir, ese dinero que se escapa, que obviamente por vía informal y que no rinde, digamos, algún tipo de tributo, algún tipo de canon, digamos, a la economía formal, evidentemente también hace daño, ¿no? Las economías informales son abismalmente superiores en nuestro Perú. La operación, acá voy a pasar más rápido estas fotos, las operaciones son tipo estas. Este es el emprendurismo minero de estas zonas. Un motor, tuberías, mangueras, y bueno, es tan simple como comenzar a succionar el agua que has detenido en medio de una quebrada, como ven ahí, o de un río, y comenzar a lavar todo el material que puedas para de eso, luego que esto quede bajo la caída, en la alfombra, y en esa alfombra luego el oro, porque es más pesante, queda allí, que luego se somete al mercurio, en fin. Pero esto como ven en la fotografía, es la manera más antigua que se tiene de hacer trabajo minero. Un canadiense, un norteamericano que también tiene minería aurífera en sus países, habla de esta foto y diría que estamos desquiciadamente pasados de moda, ¿no? Pero es la manera más económica que tienen para hacer minería y es la que más se ha multiplicado en los sectores de La Pampa. Un detalle más que todo de la operación misma como tal. ¿Se acuerdan que vieron en otra foto esas montañas de piedras grandotas? Ya bueno, esta es una mini montaña que pronto luego se convirtió obviamente en una montaña, en un cerro más grande de piedra, ¿no? Como ven, la piedra cae y solamente pasa el material por esa parrilla, el material más pequeño, ¿no? En este caso no solamente oro, sino también otros minerales que tienen los suelos amazónicos.
Esta es una manera más grande, obviamente, estamos hablando de maquinaria pesada, esto es en el sector de Guaypetue, en donde la máquina hace lo que seguramente 10 o 15 hombres podrían hacer, ¿no? Esta es otra forma de hacer minería, en otro terreno, evidentemente. Bueno, acá algunas imágenes, un poco de corte documental de cómo por ejemplo, viven eh, la cocinera, ¿no? En el campamento minero, como pueden ver, todo dispuesto y listo para que si alguna interdicción, que son algo usuales por aquí, interdicción de la policía, me refiero, venga, bueno, ella tenga tiempo para poner lo elemental, seguramente el balón o la cocina, o a veces incluso lo dejan, ¿ya? Lo dejan y abandonan el lugar. Y como vemos, tiene una menor hija, tienen su cuna, es un episodio que cuando anduve por cocinas de campamentos mineros, algunas veces me chocó bastante, ¿no? Porque yo también soy padre y no me gustaría que mi hijo viviera en esas condiciones. Acá tenemos otra foto un poco más cercana de un niño machiguenga del distrito de Bocamano. Estas comunidades hasta hace poco menos de una década eran pueblos indígenas en contacto inicial, es decir, que recién conocen el mundo occidental. Sin embargo, por la coloración de su cabello, que puede ser anemia, y porque en su comunidad es una reciente investigación de ciencia, eh, descubrió o básicamente confirmó que estas comunidades tenían altos índices de mercurio en su sangre, a pesar de que estas comunidades, como les dije, que hace poco nomás eran pueblos en contacto inicial, no conocen la minería o no han trabajado minería, es más, quizás no haya oro en sus ríos. Entonces, ¿cómo es que se pudo contaminar de mercurio estas comunidades? Y lo que digo siempre es que la Amazonía está interconectada. La Amazonía puede una mariposa flotar en el Marañón, seguramente algo puede pasar en Tambopata. Toda la Amazonía, el sistema de equilibrio que la Amazonía construye en tantos y miles de años, tiene armonía, tiene concordancia. Entonces, para explicar esto es muy simple. Justamente los peces que son contaminados ríos abajo, donde sí hacen minería, por una cuestión natural, ¿no? Por un camino natural que ellos tienen que seguir, suben a cabeceras de cuenca y allí es donde son pescados por los comuneros de esta comunidad y prácticamente, como saben, el mercurio al entrar a o quizás no sepan, el mercurio cuando entra a un organismo vivo se convierte en metilmercurio, que es la forma más tóxica del mercurio, es la más difícil de sacar de cualquier cuerpo, y al pasar el pescado y del pescado justamente a los comuneros se vuelve casi imposible de sacar y ellos tienen que vivir con esa condición por el resto de su vida, ¿no? Me demoré un poco más en esta aplicación porque esta foto en verdad sí me choca mucho por el tema de la niñez y el futuro que dejamos. Y bueno, los colegios de las zonas rurales, de las comunidades nativas, de los sitios más lejanos a donde hay que ir, pues 4 o 5 días en bote, tienen esta situación. Son salones unidocentes en donde de 5 a 12 años una sola profesora o profesor tiene que hacer malabares para explicarles diferentes materias a los niños y evidentemente las condiciones de infraestructura también son difíciles. Este es el colegio antiguo, felizmente, de la comunidad nativa de Santa Teresita, del pueblo Yine, y a pesar, entre toda la pobreza, entre todo lo que podamos decir, que este salón de clases tiene deficiencias, ellos intentaron dibujar en la pared, ¿no? En su pared de madera, cosas que puedan ser positivas. Y evidentemente la crisis educativa en todo el país y que se ha visto también mucho más multiplicada por la pandemia que vivimos, nos demuestra que si tenemos tan pésima educación para nuestros niños de las comunidades rurales o de las comunidades nativas, evidentemente les estamos invitando para que estos al crecer, ya sean adolescentes o incluso jóvenes, se vuelvan mineros informales, se vuelvan taladores ilegales o vayan por alguna economía informal que le dé réditos económicos, ¿no? Es un círculo que sigue sin detenerse, como esta foto, que si tú tratas de hacer un ejercicio visual de mirarla de la mitad para arriba, puedes decir qué hermoso sunset, ¿no? Es un sol así tan maravilloso y el cielo y el contraste de los árboles, pero si miras de la mitad
de la pantalla para abajo, dices que esa maravillosa creación hoy en día pues se ha convertido en estas zonas de la Amazonía de Madre de Dios en desiertos, ¿no? Que más parecen circuitos de Dakar en donde solamente ves carros 4x4 y la economía sigue moviéndose y moviéndose sin pensar en la salud, como hemos visto casos de mercurio, sin pensar también en los bosques, que al final estos son los últimos refugios de vida que nos queda en el planeta, y por ejemplo sin pensar también en la vida de miles de peruanos y peruanas que tienen que jugarse la última posibilidad es que tienen en sus vidas de irse del ande más duro, en donde las condiciones económicas son tan difíciles que ese no les parezca un infierno y que decidan venir a Madre de Dios y que Madre de Dios pues les parezca esa posibilidad última de arrancarle la vida, 100 soles, 200 soles, miles de soles, qué sé yo. Es también una invitación a interpelarnos también acerca de qué es riqueza, ¿no? Si es la riqueza monetaria, si es la riqueza más bien de formar pues nuestra historia de la vida, digamos, ¿no? Tratando de ser lo más consecuentes posibles. En esta foto el último detalle que le quería mostrar era la abuelita aferrándose atrás de la camioneta, ¿no? Seguramente es un aventón para otra comunidad minera más allá y hasta en esos detalles creemos igual, ¿no? Que la vida es injusta por estos sitios. Y a pesar de todo el panorama, digamos, tan tétrico o como yo lo he podido pintar, tan difícil, aún hay esperanza. Bueno, yo mismo vengo involucrándome mucho en proyectos de instituciones tanto estatales como también de organizaciones no gubernamentales que tratan de recuperar esto, ¿no? Que tratan de darle la vuelta a la situación, reforestando, haciendo ciencia, investigando si los lagos que vieron en las primeras fotos que son de los pozos mineros aún tienen vida o cómo se puede remediar eso. Entonces creo que con esta foto de la plantita tratando de crecer en medio de la injusticia más grande de la zona minera de Madre de Dios en la Amazonía peruana, creo que el mensaje es que no perdamos la esperanza ni la fe y que creo que desde mi concepción, que yo voy a seguir viendo este problema porque vivo aquí y voy a morir aquí, creo que espero pronto tomar mejores fotografías, pero mostrando ese lado de que le podemos dar la vuelta al problema, ¿no? Y que así es la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. De verdad es impresionante un poco el registro que nos has enseñado. Yo, bueno, he conocido a Madre de Dios en 2 oportunidades y solo quería hacerte en todo caso alguna acotación y por favor pedimos también alguna pregunta antes de pasar al siguiente invitado. ¿Cómo hacer para que una mirada, porque tú de alguna manera es una mirada bien panorámica, una mirada como tú nos dices, que mira el horizonte superior y que abajo está devastado, que es una mirada que puede detenerse a observar un detalle, como una pequeña planta y todo. ¿Y cómo haces para poder tener esta diferencia? Porque de alguna manera también hay una inversión, o sea, hay conservacionistas y hay gente que apuesta por esa otra mirada que tú nos dices justamente, ¿no? O sea, acá en Madre de Dios convive la armonía con el fin del mundo, convive todos los que llegan para justamente devastar lo poco que aún hay. Si bien es cierto, creo que se le da 10 años más en progresión a la posibilidad que pueda desarrollar Madre de Dios. O sea, ¿cómo hacer para que aún en esta discusión, cómo hacer para que aún en esta idea de difundir puedas captar esta manera tan conflictiva y a su vez tan puesta en posibilidad de armonizar, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso que aún yo mismo sigo experimentando o interpelándome, ¿no? He nacido, bueno, no, yo he nacido en el Cusco, pero desde que tengo uso de razón, a los 7 meses que me trajeron para Madre de Dios,
he vivido todos los días con esta luz, la luz amazónica que es tan profunda, ¿no? Tan intensa, tan, tan caliente también, porque todos son pues colores cálidos y que me han ayudado pues a entrenar el ojo, digamos, en este tipo de territorios, ¿no? Porque muchas de las fotos, digamos, pueden ser, o normalmente la gente ve la foto final, ¿no? La foto ya expuesta y todo eso, pero para hacer la foto en condiciones de la Amazonía, por ejemplo, que es muy diferente a la costa o a la sierra, pues tienes que estar luchando a veces con el izango, que son unos insectos súper chiquititos que se te ponen en el brazo, en cualquier sitio, o los zancudos, ¿verdad? O el mismo clima agreste que cada 5 o 10 pasos ya está sudando, ya todo el cuerpo literalmente bañado. Entonces, sí es un proceso de ejercicio visual que me ha ayudado a comprender que a pesar de que el verde, quisiéramos todo el día fotografiar pues cosas verdes en la Amazonía, ¿no? Como la mayor parte de fotógrafos, pero ese verde también tiene pues sus contrastes, ¿no? Sus contrastes duros como el color de la pampa, como el color del desierto, estos beige, estos cafés, estos grises también, que si queremos, desde mi posición de fotógrafo, si queremos que haya algún cambio, si queremos que sensibilice a personas que quizá no conocen esta realidad, para mí el verde y el café tienen que convivir de la misma forma o tratar de que visualmente la gente siente el choque de ver que millones y millones de años de evolución en la Amazonía se están perdiendo en tan solo, ¿cuánto? Pues menos de 10 años, ¿no? Por la vorágine de la minería aurífera ilegal en este caso. Y una siguiente pregunta, Pavel. ¿Cómo hacer para que, de alguna manera, porque la mayoría de las personas parecen convivir y simplemente transitar y no parecer que están observando un hecho devastador y simplemente dan de continuo que la vida es así y todo continúa? Es una manera en realidad en la cual el poblador no está involucrado, es una manera en la cual simplemente va por ser extractivista, va por simplemente vivir del espacio. ¿Cómo te interpela de esa manera? Y si también tú has percibido un poco que en algún momento quienes vamos, o algún fotógrafo, porque prensa extranjera y prensa local, también tiene un poco esas miradas un poco más individuales o más intimistas para esa observación. Sí, es curioso, ¿no? Porque justamente yo hablo de estas fotos y digo que la migración en un más de 400% desde el año 2006, 2007 a Madre de Dios ha sido eminentemente cusqueña, puneña, ¿verdad? Y aún así yo me siento identificado también en ellos porque mi familia toda es cusqueña. Entonces, es tratarle de buscar también la otra cara, ¿no? A la moneda. Y definitivamente aquí en Puerto Maldonado, que es la ciudad capital, esos factores influyen en que haya también discriminación. Ah, no, ese cusqueño que vino a destruir el bosque, no, ese poneño que vino a llevarse nuestro oro. Esas son, obviamente, narrativas dentro de la realidad aquí que se vive día a día, ¿no? Entonces, quizás una respuesta desde mi fotografía es mostrarles que también hay familias, por ejemplo, que conviven con el bosque de forma armónica. De hecho, la segunda parte de este proyecto fotográfico va retratando esa situación, que espero que esté listo este año o el próximo, de demostrar que no es una cuestión de origen, que no importa si el color de tu piel o la forma en que hablas, ¿no? Al final, todos los que vivimos en la Amazonía tenemos una responsabilidad casi existencial de cuidar este último refugio. Y lastimosamente, las personas que han venido de afuera no han tenido sentido de pertenencia, la mayoría, sentido de pertenencia con el bosque, evidentemente porque han nacido pues en cerros y en Andes, en donde es muy agreste el clima, ¿no? Y la relación con la naturaleza dentro de su clima, dentro de sus factores muy andinos, que también evocan a la conservación, es muy distinta físicamente a lo que encuentran en la Amazonía. Entonces,
es toda una construcción, ¿no? Y espero que las fotos puedan demostrar eso, que a pesar de todo lo que se pueda decir del migrante, bueno, también hay casos positivos. Acerca de la mirada de fotógrafos de afuera, porque me he dado cuenta también, evidentemente, sí, hay muchos fotógrafos capos, ¿ah? Muy capos que han venido de agencias internacionales y todo, algunos incluso quedándose varios días o varias semanas. Definitivamente captan, como yo le digo, el pico del volcán en llama, ¿no? El pico del volcán de la lava ya. Pero definitivamente con las fotografías que trato de hacer y que voy registrando casi todos los días, porque salgo con mi cámara todos los días, trato de explicar un poco las razones del por qué, ¿no? Del por qué hay una interdicción, del por qué hay una protesta, que es normalmente cuando, cuando el conflicto es muy fuerte, que vienen fotógrafos de afuera a reportear esto. Entonces, por allí, es que mi ángulo no es mejor ni peor, sino es distinto, ¿no? Es un poco más local, es una mirada en donde trato de explicar mediante historias, porque tengo tiempo para, por ejemplo, conversar con algún personaje, tengo tiempo para conocer su familia, tengo tiempo para incluso saber el por qué está aquí, o por qué hace minería, o por qué está invadiendo otro territorio, por más de que tengamos una idea prejuzgada ya, ¿no? Entonces, ese enfoque es distinto, digamos, del fotógrafo que viene de afuera, y creo que esa es una ventaja que tenemos muchos fotógrafos locales en provincia, no solamente en la Amazonía, sino también en los Andes, donde con sus propias características es también difícil hacer fotografía. Y solo una última anotación. Es de interés, pese a que es tan cotidiano y tan reiterativo toda la devastación y el conflicto, ¿tiene interés y tiene un rebote siempre en los medios locales? ¿O es solamente a partir de un conflicto en particular, algo por el cual llegue prensa extranjera, y si no, no cuenta? Sí, es la dura realidad que siempre rebota más en el extranjero, ¿no? Siempre rebota más en Lima, siempre rebota más en las editoriales de otros países que aquí mismo, ¿no? Aquí es complicada la situación como venía comentándote, porque no hay que taparnos los ojos, y es que más de la mitad, yo diría que un 70% según la última cifra que conozco del 2018, de la economía en Madre de Dios proviene directa o indirectamente de la minería. Eh, entonces es complicado, ¿no? Tratar de ser conservacionistas o ambientalistas en una sociedad que, digamos, avala este tipo de actividades. Sin embargo, y siempre trato de darle la vuelta a la cosa, hay bastante interés de muchos jóvenes y niños por la educación ambiental. Como tú sabes, uno de los conservacionistas más laureados de los últimos tiempos vive en Madre de Dios, el señor Víctor Zambrano, por ejemplo, y él cada año lleva miles de estudiantes a su fundo a que conozcan la naturaleza, por ejemplo, ¿no? El lago Sandoval, que también conoces, que es un sitio turístico, sitio turístico más visitado de la Amazonía, que está en Madre de Dios, también tiene un programa de educación ambiental en donde lleva gratuitamente a estudiantes de colegios estatales a que conozcan el lago Sandoval. Muchos de esos colegios son de padres y madres mineras, por ejemplo. Entonces, eh, creo que vivimos tiempos trascendentales en donde va cambiando un poco, y gracias también a iniciativas no tanto estatales, que si bien es cierto han existido, sino también a iniciativas independientes, ¿no? De la empresa privada también, en donde tratamos de inculcar la educación ambiental a niños y niñas, y creo que por ahí va el camino de tratar de resolver todo este conflicto, porque al final, bueno, mis huesos estarán tal vez, si Dios quiere, 50 años más por aquí, ¿no? Pero al final va a ser decisión de los hoy niños y niñas de Madre de Dios el tratar de cambiar, o tal vez si le dejamos un poquito más labrada la cancha, ¿no? Que traten de solucionar estos enormes problemas a futuro. Muchas gracias, Pavel. Te quedas con nosotros todavía porque tenemos una pasada de preguntas finales del público y un conversatorio todavía entre nosotros, ¿no? Muchas gracias, de verdad, es sorprendente, y también el ánimo y el punche de forjarte desde un trabajo independiente y también de tener retos personales, ¿no? Bueno, nuestro siguiente invitado en la mesa es el fotoperiodista Douglas Juárez.
Douglas Juárez desarrolla su trabajo en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. Douglas se graduó profesionalmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego. Estudió la carrera de fotografía profesional del Instituto de Fotografía, Arte y Diseño Tiana Alpanta y se especializó en el diplomado en antropología visual en el Centro de la Imagen. Su interés es usar la fotografía fija dentro de los proyectos documentales. Lo llevó a estudiar en la Escuela de Artes de San Luis de Potosí, en México, realizando una especialidad en fotografía y cine documental. Ha sido becado 4 veces por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en el taller de Violencia y Sociedad en América Latina. Ha participado en Buenos Aires en el taller de no ficción con Stephen Ferry. Aquí ha desarrollado proyectos audiovisuales empleando la fotografía fija como punto de partida y contando historias de interés nacional. Ha sido becado también por la Fundación Pedro Meyer para el diplomado sobre fotografía digital y su potencial en plataformas digitales. Ha ganado el premio Protagonista del Cambio otorgado por la UPC de Lima con su proyecto Runa Foto. Fue reconocido por Canon Perú como uno de los jóvenes emprendedores que impulsa la fotografía en el país a través de Runa Foto nuevamente. Ganó el premio CONACO, reconocimiento que ha sido otorgado por empresarios del Perú. Ha sido finalista en el concurso de fotografía, lo que pasa en Ibarra, con el proyecto fotográfico Douglas Juárez, Testimonio, Fotografía y Violencia en Trujillo. Ha participado en la exposición colectiva Expo Fotoperiodismo 2010 en la Ciudad de México. En la exposición colectiva Soy, muestra internacional de fotografía de retrato en la ciudad de Santander, España. Ha participado en la exposición colectiva Roqueros, en la Muestra Internacional Un Mundo Profanado, en Gotemburgo, Francia. En nuestro país ha colaborado en diversos medios escritos y en televisión, el Diario Correo, La República, El Comercio, La Industria, y últimamente como editor del Departamento de Fotografía en el Diario de la Industria nuevamente. En México ha trabajado como jefe de fotografía en los diarios Independiente de Hidalgo y Milenio. Ha colaborado por las agencias Getty, Associated Press, EFE y actualmente es Stringer en la agencia Reuters. Fue convocado dentro del staff de fotógrafos de los Panamericanos de Lima el 2019. Ha trabajado en el rubro también de arqueología, desarrollando proyectos fotográficos y audiovisuales en el complejo arqueológico El Brujo, tumbas reales de Zipán, Huacas del Sol y la Luna y el Museo de Tucumán. Actualmente Douglas dirige y produce el Fotofest Perú, Festival Internacional de Fotografía, donde reunió a más de 40 fotógrafos de diferentes países como España, Colombia, México, Estados Unidos, Guatemala, nuestro país. En esta plataforma se comparten talleres, conversatorios, concursos, ferias de fotografía y concursos también. Lidera el proyecto Runa Foto. Runa Foto es una organización que educa a través de la fotografía a jóvenes de las zonas de alto índice de violencia y los empodera para reinsertarlos en el mercado laboral. Ha diseñado y desarrollado proyectos como Grabar Clases en Casa, plataforma que ha beneficiado a más de 20.000 docentes con una educación que mejora la calidad de su enseñanza desde sus hogares. Bueno, Douglas, en verdad, la experiencia y el ánimo de renovar, de nuevamente implementar diversas plataformas es un logro bastante sentido dentro de tu trabajo. También sabemos entonces a quienes nos están escuchando que pueden participar a partir ahora de estar viendo el Fotofest Perú, que es un espacio que también está abierto para todos. Douglas, muchas gracias por estar con nosotros desde Trujillo. Te escuchamos y te quedas con nosotros. Listo, Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la presentación. Un gusto igual y saludar pues a toda la organización de Revelado Fest. Se entiende toda una logística y toda una tarea pues muy ardua para llevar a cabo todo un festival de fotos y en realidad pues súper contento apoyando desde nuestra tribuna también, impulsando, digamos, las cosas. Bueno, muy agradecido de estar aquí. Buenas noches a todos. Igual, mi nombre es Douglas Juárez, tengo una presentación. Me gustaría un poco hablar de cómo es que desarrollo la parte fotográfica hace muchos años y cómo ha ido, digamos, evolucionando y la parte vinculada más a la experiencia de desarrollar proyectos que tienen que ver con contenidos, pues, a la violencia e ido trabajando de a pocos. Voy a compartir mi pantalla para que podamos chequear y podamos mirar rápidamente aquí toda esta parte. Un minuto. Estamos.
Vale, aquí estamos, aquí estamos. A ver, estoy agregando la extensión. Tengo aquí el tema de compartir justamente. Tengo aquí el tema de compartir la pantalla. Estoy tratando de compartir, pero ligeramente me bota un link y está verificando justamente el link. A ver, voy a chequear aquí. Justo estoy chequeando aquí nada más para hacer la compartición. Está verificando, según lo que me dice, está verificando. Para hacer la compartición de pantalla justo acá. A ver, ahí voy. No sé si estoy bien acá. Ahí estamos, a ver. Vamos a ver, tengo un problema aquí. A ver, vamos a chequear. Bueno, me aparece verificando. No sé si es que sea así me aparece verificando aquí. Ahí estamos. Ahí está, ya lo tengo. A ver, ahí está. Bueno, no sé si ya lo tenemos ahí. Sí, justo ya lo tenemos. Bueno, me parece que ya estamos. Justo estoy con un panel aquí también de apoyo. Sí, justo ya me parece que ya estoy. Bueno, les comento. Bueno, dentro de mi formación como fotógrafo, me interesó mucho a mí la calle, utilizar mucho el fotoperiodismo como un espacio específicamente pues, de creación para poder hacer, digamos, diferentes proyectos en la calle. Desde muy joven me llamó la atención, obviamente, la fotografía periodística. Este proyecto que estoy presentando, que es parte de mis inicios, parte con lo que yo puedo concebir, que empecé a hacer un registro maduro a raíz de contar historias y de historias que tienen que ver pues con un vínculo un poco más social. Este es un proyecto que desarrollé en el 2009 y este proyecto está enfocado a retratar a excombatientes del conflicto de Perú con Ecuador en el año 1981. Este proyecto que empiezo a retratar la historia, muestra la historia de 14 excombatientes que estuvieron preparándose para este conflicto que tuvo Perú con Ecuador en ese tiempo. En este proyecto intento yo retratar, develar la vida de estos señores que fueron servidores de la patria, con una clara intención de generar una denuncia, porque muchos de ellos, y estipulado está en la Constitución, que todo servidor de la patria debe de recibir una remuneración. En ese entonces ellos pues no percibían ningún financiamiento del Estado, sin embargo pues carecían de ciertas cosas, sobre todo económicas. Entonces el proyecto se centró en articularlo y estructurarlo en 3 etapas. Una de las etapas fue tratar de ficcionar de algún modo, llevarlos a ellos a un cuartel, que es el cuartel aquí de Huanchaco, uno de los más antiguos también, y poder retratarlos con algún armamento, algún elemento como paisaje de su juventud, algún elemento que me sirva para trasladar digamos, para trasladar estos recuerdos, que ellos revivan estos recuerdos cuando también ellos servían o estuvieron obviamente en filas de combate. Utilicé armamento militar e indumentaria actual, que con la gestión que se hizo también acá en la brigada de infantería aquí en La Libertad, pude hacer estos retratos en espacios donde la mayoría de ellos también pasó su servicio militar. Entonces, este proyecto me ayudó a mí a poder estructurar de una manera, llevar a estos 14 retratados y empezar a retratarlos en estos espacios para poder un poco sentir visualmente y tratar de poder entender esa conexión que ellos tenían con el armamento, con la indumentaria y con ciertos elementos que cuando ellos poseían, estos elementos pues me permitían a mí, a ver, no sé si estamos, hola, ahí estamos. A ver, vamos. Ahí estamos.